Bueno, para mi gusto, el primer capítulo del Decálogo es una de las piezas más dolorosas jamás filmadas. Lo que para un Ingmar Bergman le llevaba a varias películas a hablar del silencio de Dios, la ausencia de Dios, Kieślowski lo hace en menos de una hora. Un profesor ateo y racionalista vive con Pavel, su hijo de 10 años. El niño siente admiración por su padre, con quien comparte inquietudes intelectuales como el ajedrez o problemas de física matemática, que Pavel resuelve en la computadora del papá. Un día llega a ver el cadáver de un perro callejero, y entonces el niño se hace las preguntas acerca de la muerte y el sentido de la vida. También le pregunta a su tía, una cristiana creyente, que trata de inculcarle la religión. El contraste entre este padre y esta tía, ¿no? Dos posiciones diferentes respecto de la muerte, y este contraste a este niño lo desconcierta. A la pregunta sobre la muerte, el padre le da una respuesta científica. El corazón deja de latir, paran las funciones vitales, todo se termina. Ante esta respuesta, el niño insatisfecho le pregunta qué es lo que queda, qué resta. La respuesta es, bueno, todo lo que hiciste, la memoria de aquello que hiciste, la memoria de ti como persona. Cuando el nene insiste sobre el alma, le responde que no hay tal cosa. Y esta respuesta, a posteriori, le va a retornar a este padre una respuesta que es racionalista y científica, que se le va a volver desesperante. Para Pavel, si la vida termina en eso, entonces no tiene sentido los problemas de física matemática que está resolviendo diariamente. Este niño está fascinado por el saber de la ciencia que el padre le inculcó. Ya sabe programar computadoras, las computadoras de 1989, ¿vieron? Que son al lado de las actuales, ¿no? Berreta. Tan fascinado está que le muestra a la tía otras cosas que se pueden hacer automáticamente desde la computadora en la casa, ¿no? Una casa inteligente, claro. Es más, desde la computadora puede saber qué está haciendo su mamá. Entonces la tía le pregunta si la computadora sabe en qué está pensando la mamá, ¿no? O cuando en qué sueña cuando duerme. O sea, que lo remite a aquello que un aparato o computadora no puede saber. Y le dice, bueno, mira, sueña con vos. De ese modo le enseña que hay cosas que solo sabe el corazón. Y entonces le muestra fotos del Papa y trata de aproximarlo a la fe en Dios. Le dice que lo importante en la vida es poder hacer algo por los demás y le explica a Dios, abrazándolo y diciéndole que es eso que experimenta cuando se siente amparado y amado. Kieślowski nos presenta así un contrapunto entre el racionalismo científico y la fe religiosa, vistos desde la mirada de un niño. Es decir, de ese que fuimos todos cuando las preguntas por el sentido de la vida todavía estaban vivas, antes de haberlas cerrado con alguna respuesta. La tía cree que Dios es amor. El padre, en cambio, deposita su confianza en el saber científico y cree que el hombre un día producirá una computadora de inteligencia artificial que tome decisiones. Pavel se encuentra ante la oferta de dos alternativas que se parecen en un rasgo. El amor. El padre ama a la ciencia y confía en ella. Hay un otro garante que es el saber científico, único que fundamenta lo que se afirma en base a razones que son comprobables y compartibles por cualquier ser racional. Su etapa superior es la creación por parte del hombre de una inteligencia artificial que sea una reproducción técnica de la misma razón humana, pero sin sus defectos, es decir, una razón más pura e infalible. La tía, en cambio, ama a Dios Todopoderoso porque Él es un Padre amoroso y que ampara a sus hijos.
Así que Pavel se encuentra tironeado en una alternativa entre un S1 y un S2, entre el significante amo, encarnado por Dios, el hay uno de excepción, no castrado, que ampara, protege y ama, y el S2, el significante del saber, aquí encarnado por el discurso de la ciencia, que se presenta como garante racionalista, que permite hacer un cálculo y predicción precisos de los hechos. Un saber que idealmente abarque algún día todo. Como decía Hegel, todo lo real es racional y todo lo racional es real. Ideal donde la racionalidad y real se recubren mutuamente, contrariamente al planteo de Lacan, en el que lo real es lo imposible y por lo tanto aquello que lo simbólico no puede recubrir ni saturar. La computadora del padre Pavel, a medida que avanza el capítulo, se va tornando ominosa cuando la encuentren encendida sin motivo y con el texto "estoy listo". Igual que ese misterioso joven que permanece sentado junto al fuego día y noche en el borde del lago congelado cerca del edificio donde viven. Ambas figuras son presencias de un otro inquietante. Pavel sabe que para Navidad le van a regalar unos patines y está ansioso por usarlos. El padre entonces calcula en la computadora, ¿no?, los datos meteorológicos, la resistencia del lago congelado, y estima que puede soportar 3 veces el peso del niño, así que puede perfectamente transitar sobre él. Además del cálculo teórico, como buen científico, personalmente hace la experiencia, ¿no?, in situ, va a probar si efectivamente resiste. Todas las prevenciones que pueden darnos los medios técnicos de la ciencia son puestos en juego para garantizar la vida de este niño. Así que Kieslowski nos muestra que el azar puede arrasar con todos nuestros cálculos racionales y también con nuestra confianza depositada en un otro trascendente que nos ame y proteja. El azar, lo fuera de cálculo, es un exceso acontecimental que introduce un no todo calculable en el sistema calculador de la ciencia en el que el padre confía. Esta singularidad acontecimental de la muerte del niño introduce así un no todo que no solo afecta al discurso de la ciencia, sino también al de la religión con su Dios todo amor y justicia. Lo que está en juego en el capítulo 1 del Decálogo es la castración del otro. No importa si ese otro es el de la ciencia o el otro divino. Ambos caen al final. Para transmitir este desamparo ante la castración del otro, el director sigue al padre Pavel a lo largo de 10 minutos, desde los pequeños detalles que le preanuncian la muerte accidental del hijo, ¿no?, por ejemplo, esa mancha siniestra de tinta negra que se extiende por sus papeles, las sirenas que escuchamos de las ambulancias, la gente que corre hacia el lago, hasta la visión horrorosa del agujero en el medio del lago congelado y los bomberos sacando cuerpos. Me parece que una escena clave de este capítulo es ese instante en que los rescatistas sacan los cadáveres congelados de los niños y entonces todos los espectadores se arrodillan, todos menos el padre de Pavel. Luego de allí acudirá desesperado a la iglesia. Allí ve un icono de la Virgen lleno de velas. Furioso destruye el altar. Y entonces vemos como una vela caída gotea sobre el rostro de la Virgen simulando gotas de sangre. ¿Es el milagro de la Virgen que llora o solo son gotas de vela que caen? Que es lo que me parece que aquí nos quiere mostrar cómo es la mirada de la fe la que hace que una banalidad accidental sea vista como milagrosa. Yo sitúo en el rehusamiento del padre a arrodillarse como los demás
ante el horror de un niño inocente muerto, el último gesto desesperado y conmovedor de conservar su humana dignidad. Dios es de lo real, y lo real es lo imposible lógico para Lacan. Ambas afirmaciones son coherentes, porque es imposible, lógicamente, un otro completo, coherente y decidible, ¿no? Recordemos el planteo de Gödel, en el campo matemático. Dios no puede ser simultáneamente justo, bueno y omnipotente. Si puede hacer el bien y no lo hace, entonces no es bueno y justo. Y si no puede intervenir para salvar a un inocente, será bueno, pero no todopoderoso. Dios es, por lo tanto, lógicamente imposible. Dios es real. Dios es el nombre del conjunto vacío llamado Dios, que no contiene ningún elemento. Lacanianamente eso se escribe significante de la falta en el otro. Dios es un imposible lógico velado por el fantasma de un padre de excepción que ampare. Este padre no se arrodilla, sea porque un Dios que castiga a un padre ateo matando a un niño no merece ser adorado. Habrá probado que es más poderoso, pero no que es justo o amoroso. Es el Dios que le pide a Abraham a que mate a su hijo, o que mata a los primogénitos egipcios en las 10 plagas de Egipto, ¿no? Es el Dios del Antiguo Testamento, que se enoja, que manda un diluvio, en fin. O también puede ser que no se arrodille, porque no hay un Dios trascendente ante quien arrodillarse. El padre de Pavel no haría nunca a su hijo lo que este Padre Celestial hace con los suyos. Así que o Dios no existe, o si existe, no merece ser adorado. ¿Qué queda? El desamparo, el dolor inconsolable, el recuerdo y finalmente el triunfo del olvido. Por eso, pocos films son tan radicalmente devastadores como capítulo 1 del Decálogo de Kieslowski. Eugenio Zaffaroni hace un prólogo a estos capítulos, lo pueden ver por YouTube. En el comentario a este primer capítulo, Zaffaroni señala la presencia del hombre frente al lago, ese personaje que nunca sabemos de qué lado va, como oráculo que estaría advirtiendo acerca de las consecuencias de dudar de la palabra en nombre de un artificio, la computadora para el caso. Como retaliación, Dios castiga el pecado del padre sobre el hijo, que muere por lo tanto ahogado. Creo que esta lectura en el fondo religiosa no es la del director Kieslowski. En una entrevista de 1989, después del estreno de la serie, el director dijo: yo no creo en Dios, pero mantengo una buena relación con él. El comentario no deja de evocar a aquella célebre frase de Luis Buñuel: soy ateo gracias a Dios. A lo que agregaría la pregunta que entiendo está en el espíritu del director. Si Dios castiga a un padre matando a su hijo, ¿corresponde adorarlo? El gran otro es celoso y sadiano. La autora Annette Insdorf, en su libro dedicado a Kieslowski, compara al observador con los ángeles de las alas del deseo de Wim Wenders, que son pura mirada, capaces de registrar la locura y el sufrimiento humanos, pero incapaces de alterar el curso de las vidas de las que son testigos. Kieslowski nos muestra que ante la muerte de un niño, ni la ciencia, ni la fe, ni los recuerdos son consuelo alguno. Somos humanos, estamos desamparados. Dios es un pordiosero que se calienta al fuego y ve cómo suceden las cosas.
Dios es una computadora que da datos que nos sirven para proteger la vida de un niño. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas, porque Dios necesita de nuestro amor para existir. El otro está castrado y requiere de nuestra propia castración para que viva. Es difícil dejar de estar de acuerdo una vez más con Eduardo. Así que también es difícil, al menos para mí, sentar alguna otra perspectiva. En relación a estas últimas reflexiones que decía Buñuel, lo que decía el propio Kieslowski en relación a Dios, me hace acordar a algo que sucede con García Linera. García Linera es el vicepresidente de Bolivia. Es un marxista profundo, estudió en la Sorbona, un tipo profundamente ateo, comprobadamente ateo. Aparte de ser una de las inteligencias políticas más potentes del continente, es un tipo con gran sentido del humor y sobre todo con un notable sentido común. Yo recomiendo sus lecturas porque son interesantes. En un momento, García Linera accede a casarse con su tercera mujer por la iglesia. Entonces los periodistas le preguntan, ¿por qué se casa con la iglesia si usted es profundamente ateo? Entonces dice, por eso mismo, me casé bajo, digamos, el ritual quechua, me casé por las leyes civiles de Bolivia y me casé por la iglesia católica porque era una ilusión de mi mujer, para la cual yo soy también el segundo o tercer marido, pero nunca se logró casarse por la iglesia y tenía ganas, el vestido blanco, la marcha nupcial, todo eso, y por supuesto, o sea, yo me casé por amor. Y esta es otra demostración de mi profundo ateísmo, o sea, un verdadero ateo puede casarse por la iglesia. Es interesante porque quiebra cualquier parámetro del orden de la creencia, que es de lo que estamos hablando. La creencia en todos sus aspectos, es decir, de la creencia cotidiana del neurótico como necesidad de recurso narcisista, convivimos con cientos de miles de creencias, hasta la creencia institucionalizada, formal, que son las religiones. La creencia que ejerce la histeria cuando le demanda al semejante que le otorgue una garantía, una certeza. O la creencia obsesiva, que es aquella que le demanda al otro que le demuestre su no tachadura. O la más contemporánea creencia de la histeria masculina, tan canalla, que manifiesta permanentemente, créame que yo soy la certeza. Es decir, que pronuncia certezas. Algunos de ustedes tal vez lo hayan experimentado. Esto me llevó a recorrer las distintas formulaciones y el modo de producción de la creencia. Con lo cual he escrito un pequeño texto que se va a publicar en una revista llamada Conjetural bajo el título de Correlatos y que tiene un epígrafe que dice lo siguiente: ¿qué es ese monstruoso vicio que ni merece siquiera el nombre de cobardía, que carece de toda expresión hablada o escrita, que reniega la naturaleza y que la lengua se niega a nombrar? Esto fue escrito cerca de 1576 por Etienne de la Boétie en un libro que se llama Discurso de la servidumbre voluntaria. Y digo, comienzo con un apólogo. Hacinados en lo profundo de las bodegas, los tripulantes de las rústicas naves de la antigüedad veían perturbado su sueño por los misteriosos sonidos provenientes de las profundidades. Corrientes marinas, cetáceos charlatanes, mamíferos marinos atrapados, predadores, vaya a saber, ruidos. Ruidos indistinguibles, raudamente antropomorfizados. El animismo calma la angustia hacia lo ignorado, suple el vacío y designa el advenimiento de sirenas y tritones.
El imperio de la Verleinung parece atravesar de la más ramplona de las supercherías a los tres monoteísmos que con un solo libro, un solo Dios y un solo sitio geográfico rigen millones de cuerpos en las 3/4 partes del planeta. Dispositivo ejemplar detrás del cual se agazapa toda génesis de sistema de creencias. Cuenta a la castración en el otro como premisa, al fetiche como elemento sustitutivo y a lo fugaz de la prueba de realidad, al modo de fuente de la que emana toda pérdida. Condición de posibilidad del pensamiento mágico, aquel repudio al rasgo, capaz de evocar la completud caída, designa, ordena, clasifica y emplaza una representación de valencia estrictamente significante. El fetiche opera de tal modo que organiza el espacio material y simbólico, cobrando de las prácticas sociales los atributos imaginarios que dan formato, contenido, condición y lógica interna a toda fantasmagoría vigente, pasada y futura, prerequisito de cualquier formación de la cultura. Modelo paradigmático, tamaño repudio a la prueba de realidad y su consiguiente reemplazo, toda creencia adquiere su potencia totalizante, tanto del falo que reemplaza como del acto sexual cuyo fin difiere. Fortaleza de ánimo omnipotente en la que se encuentra su debilidad funcional al punto de marcar su propio destino. En el plano social, cuando una ideología es reemplazada por otra, en el plano singular del sujeto, cuando no hay relación sexual. Con semejante talante operaron los esclavistas portugueses a partir del siglo XVI, cuando al observar los rituales de las etnias africanas en sus aldeas originarias, alrededor de un tótem o deidad, le otorgaron, a imagen y semejanza de sí mismos, valor absoluto per se. Los denominaron feticeiros y a sus representaciones fetiches, endosándole al objeto material condición de totalidad, para lo cual debieron omitir el hecho evidente de que el mismo se hallaba atravesado por diversos registros que disponían nada menos que su organización simbólica, abarcando de los sistemas de intercambios, es decir, el modo de producción, a lo de parentesco, las reglas de alianza y exogamia, pasando, claro, por el régimen de creencias que organiza el mundo, la naturaleza, el universo. Dispositivo que en el nivel singular se inscribe en el seno del narcisismo y tiene por objeto el fetiche, guarda su correlato en el plano de las sociedades dentro del ámbito del etnocentrismo y tiene por finalidad las formaciones ideológicas, las cuales, a medida que cobran valor institucional, pasan de la mera cábala al delirio paranoico a nivel del sujeto individual, y que en las esferas colectivas van de las afinidades deportivas a las religiones. Encarnaciones diversificadas de falos, falitos o fallidos impregnan el espacio psíquico de esa supervaloración del objeto originario perdido, extendiéndose, como dice Freud, a todo lo que con él se halla en conexión asociativa. Esto lo dice en Teoría Sexual, ¿no? En 3 ensayos. Vínculo de enlaces inasibles, sus rasgos resultan apenas distinguibles en el fondo del laberíntico abismo donde se entrecruzan los frágiles senderos de las series metafóricas y metonímicas. Discurrires que en la práctica analítica se detectan en las formaciones discursivas, al modo que en las prácticas sociales emergen en forma más o menos aleatoria dentro de las leyendas populares, las obras artísticas, los mitos y las producciones ideológicas. Símbolo de la castración afín al recuerdo encubridor que porta ese objeto ambosector como residuo de la operación renegatoria para la primera, se torna ideológica en las segundas, allí donde interpela al individuo biológico de la especie como sujeto histórico de la cultura. Sujeto anclado fuera de la conciencia que como tal, según Althusser, tiene existencia material, como el capital, como la plusvalía, como la raíz cuadrada. Transitando el terreno conocido, así como la neurosis obsesiva, o el delirio durante el ataque histérico, o el mito individual del neurótico, o el disparatar en la preadolescencia, salvando las distancias, como la neurosis obsesiva resulta una religión personal, las formaciones ideológicas que sostienen la superestructura
de un modo de producción resultan sistemáticas en las grandes corrientes filosóficas de la conciencia, empíricas o trascendentales, y son organizadas como instituciones en las religiones constituidas. Incluyendo dentro de estas últimas, las religiones constituidas, sus formaciones teóricas, como la sociología, la economía política clásica, digamos de paso, que es notable, es una forma de creencia. Los economistas, por ejemplo, creen que hacen una ciencia exacta porque operan con números. Decía la psicología, la economía política clásica y las nuevas ciencias morales del tipo de las que propagan las multinacionales sí. Freud describe tal dispositivo mediante el paradigma del fetiche. Señala cómo el sujeto rehúsa darse por enterado de un hecho de su percepción. Desmentida contra los reclamos de la realidad externa, dice, que se le torna amenaza, conjurada mediante un reforzamiento narcisista que aún mismo son, funde y refuerza el objeto de la creencia, tornándolo signo. Efecto situado entre lo sintomático y la amnesia traumática, coagula en sí mismo los dos principales factores que conforman el pensamiento mágico. Un rasgo del principio de realidad aportado por la percepción y ese algo otro, dice Freud, el fetiche, designado como sustituto, heredero, monumento recordatorio de la representación desmentida. Bi-escisión lo llama, grieta intrínseca, estructural, en la que conviven ambos elementos en apariencia contradictorios, habilita ese mecanismo más habitual de lo que se supone, donde el sujeto rinde adoración a aquello que lo destruye. Deseo y principio de realidad, ternura y hostilidad, trono y altar, estigma indeleble, son los términos que en relación dialéctica o en su Überdrang pulsional pujan al sujeto, anuncia Freud, a escenificar lo que desconoce. Mecanismo que pone en correlato con la psicología de los pueblos, dice él, a través del apólogo atribuido a los chinos acerca del rito de mutilar una parte del cuerpo para luego venerarla, como fetiche, como un dios, como una promesa política.